Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Ya nos hemos referido en estos programas a una disciplina científica con apenas unas décadas de aplicación, la paleoecología, es decir, la historia antigua de los ecosistemas en los que vivimos hoy. Bajo esa premisa existe en el Laboratorio Natural de Las Joyas una breve exposición sobre 3 bosques antiguos de ese predio estatal enclavado en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Hemos podido encontrar a la responsable de ese trabajo, la doctora Blanca Lorena Figueroa Rangel, quien forma parte del cuerpo de investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. La académica aborda con Territorio Reportaje los entresijos de ese trabajo, cuyo valor no solo científico, sino para la elaboración de escenarios futuros para una región que enfrenta ahora el cambio climático antropogénico resulta vital. Esta es la primera parte de la entrevista. Me llama mucho la atención el campo de especialidad que usted está manejando, porque me parece que esto es una de las cosas más desde fascinantes hasta valiosas que el conocimiento científico de la ecología nos está arrojando. La historia ecológica de los sitios, cómo estos sitios pues han evolucionado, y no solamente para saber el pasado, me parece que es una herramienta valiosa para saber lo que se viene con este drástico cambio de clima que se está dando con el calentamiento global, con la progresiva atmósfera cada vez más densa de lo que es gases de efecto invernadero, doctora. Sí, muy bien. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación y sin duda que el tema de la paleoecología es un tema apasionante que desafortunadamente en México apenas está empezando a tener un auge. Si bien es cierto que existen estudios paleoecológicos en México desde hace pues ya algunas décadas, la realidad es que apenas hace unos 10 años en México empezamos paleoecólogos de diferentes partes de México a producir esos estudios que, como tú bien dices, lo que hace es reconstruir el pasado de los ecosistemas. En este caso, la paleoecología lo que hace es estudiar a los organismos vivos con sus ambientes pasados. Y en el caso particular que nos ocupa, nosotros estamos trabajando con el polen fósil de las plantas para poder conocer mediante ellos cómo eran nuestros ecosistemas. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer en la escala que nosotros decidamos o el objetivo que nosotros nos planteemos. Puede ser décadas, puede ser siglos, milenios, incluso millones de años. Y lo que hacemos es entonces utilizar el polen fósil como un proxy, que se llaman indicadores de la vegetación. Entonces, vamos a utilizar el polen que las plantas dispersan, que cada una de las especies de plantas dispersan, sean árboles, hierbas, epífitas, y la van a dispersar a lo largo del tiempo y se van a ir depositando estratigráficamente en el bosque, en los lagos, en las lagunas, en los pantanos. Existen diferentes recursos donde nosotros podemos reconstruir estos ambientes. Entonces, esto es lo que nosotros hemos estado realizando. Al hacer una reconstrucción, igual aquí van a ver este taladro que está aquí, esta varilla, con eso nosotros extraemos sedimento de estos recursos que les acabo de mencionar, y entonces empezamos como a desenterrar estos estratos con, en el caso de nosotros, el polen depositado, y luego utilizamos otros indicadores del ambiente, por ejemplo, algunos análisis geoquímicos. También podemos reconstruir los incendios del pasado mediante microcarbono, partículas de microcarbono, y les estoy hablando de reconstrucciones a nivel nanométrico, porque el polen es nanométrico, el microcarbono también. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir a un lago, una laguna o dentro del bosque. En el caso de Manantlán, nuestras reconstrucciones se hicieron en hondonadas dentro del bosque, y nosotros extraímos el sedimento, lo mandamos fechar con carbono 14 para ver qué edades tenía el sedimento,
y luego fuimos a muestreando cada uno de esos estratos para identificar qué taxones de polen había en épocas pasadas. Nosotros reconstruimos los últimos 4.000 años para bosque de pino y los últimos 1.500 años para un mesófilo y para un bosque de pino encino. Todos esos tres sí fueron en la Sierra de Manantlán. Y lo que nosotros reconstruimos en realidad pues fueron estos últimos siglos que forman parte del Holoceno, que el Holoceno es la época, es un interglacial en el que estamos viviendo y es un periodo que también tiene anomalías climáticas muy, muy patentes que nosotros identificamos en estas reconstrucciones. Una es la anomalía climática medieval, que más o menos les estoy hablando del 800 al 1200 de nuestra era, y la pequeña edad de hielo, que es del 1350 al 1850. Digo, son rangos grandes, dependiendo del área de estudio, pues esto se va afinando cada vez más. La pequeña edad de hielo fue más bien fría, en algunos lugares fue seca, en otra húmeda, otra vez dependiendo de dónde fue la reconstrucción. Y la anomalía climática medieval pues fue cálida y seca. Entonces, esto es lo que nosotros hemos estado realizando. Ahora, ¿qué es una anomalía climática? Pues es un cambio en una variable de clima, temperatura, precipitación que se desvía de su media. Es decir, cuando nosotros hablamos de una anomalía es no que cambie la temperatura de repente o que cambie la precipitación, no. Tiene que ser una desviación, le llaman de un parámetro, en este caso la media o el promedio como lo conocemos, y qué tanto se desvía en un tiempo, en una escala. Si estoy hablando de décadas, de milenios, de siglos, bueno, eso va a depender. Y por lo tanto, los forzamientos van a depender de la escala. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de nuestros estudios, pues los forzamientos pueden deberse a actividad volcánica, a forzamiento solar, principalmente, porque ya el forzamiento de la Tierra, que son lo que se denomina ciclos de Milankovitch, son a escalas un poco más grandes, son de 23.000, 40 y tantos mil años. ¿De acuerdo? Entonces, en estos últimos años, lo que nosotros pudimos reconocer fue cómo el bosque no permanece siempre en su misma composición taxonómica, le vamos a llamar así, porque nosotros estamos estudiando cómo estaba compuesto, ¿sí? Es decir, qué taxones había. A nivel microscópico y a nivel de polen fósil es muy complicado identificar a nivel de especie. Ya se está trabajando en eso, pero en el caso en general, lo que hacemos es identificar a nivel de género. Entonces nosotros identificamos el polen porque, como tú puedes ver acá, todos estos polen que tengo acá en rojo, es polen de algunos árboles. Entonces, tú, por ejemplo, tienes polen de la familia Asteraceae, que son muchas de las hierbas, y todas lucen muy parecidas. Entonces, cuando se fosilizan, pues es todavía más complicado. Entonces, lo hacemos a nivel taxonómico, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos viendo cómo esa composición cambió dependiendo de cómo se encontraban las condiciones del pasado. No sé si me explico. Creo que ya dije un poco de más. No sé la pregunta. Muy bien, doctora. De hecho, me llama la atención. ¿Por qué el bosque de pino 4.000 años y los otros ecosistemas más recientes? Muy buena pregunta. Mira, cuando yo empecé a estudiar este tipo de disciplina, yo me gradué en la Universidad de Oxford. Entonces, mi supervisora me dijo, Blanca, vas a ir a reconstruir los bosques. Le digo, no, es que en los bosques de Manantlán no hay lagos ni lagunas. No, no importa, lo puedes hacer dentro del bosque. ¿Cómo lo puedo hacer dentro del bosque? Pues yo no tenía ninguna referencia, no había referencia en la literatura de que se pudiera reconstruir si no había lagos y lagunas. Y claro, pues entonces entendí que sí se podía porque existen en el bosque, por ejemplo, ya en Manantlán, que tú lo conocerás muy bien, existen como lugares donde son como pantanosos, y también dentro del mesófilo existen como hondonadas que son muy húmedas y que tú puedes pensar que todo el año estuvieron húmedas.
Bien, esas son condiciones anaeróbicas que preservan el polen fósil. Entonces, no necesariamente tiene que ser una laguna. Puede ser en esa parte del bosque donde siempre ha estado húmedo. Por lo tanto, las condiciones anaeróbicas permitieron que se preservara el polen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hicimos la exploración en la Sierra de Manantlán, nosotros queríamos en realidad reconstruir Cerro Grande, porque nosotros teníamos 30 años trabajando en Cerro Grande. Entonces, queríamos reconstruir lo que ya habíamos estudiado a lo largo de los sitios permanentes que tenemos desde 1990 con el doctor Miguel Olvera. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Pues que en el Cerro Grande no se podía porque no existen corrientes superficiales. Entonces, no había esa estratigrafía que buscamos los paleontólogos. Entonces, nos vimos acá a las joyas y entonces buscamos sitios, no te voy a mentir, por algunas semanas, hasta que encontramos un sitio en el sendero Silosuchitlán, ahí en el Mesófilo. Encontramos otro cerca de las cabañas donde domina pino y encino. Y luego nos llevaron a Neverías, las personas que están ahí encargadas en la reserva, pues que tú sabes muy bien que conocen el bosque, como la palma de su mano. Entonces nos llevaron a ese lugar, y ese lugar es como una ciénega, como un pantano, que está cerca de un bosque de pino, allá en Neverías. Y al extraer el núcleo de sedimento, tú extraes hasta donde puedes perforar. ¿Sí me explico? Con los medios que tienes para perforar. Obviamente no llevábamos plataforma ni nada, porque eran agujeros forestales, así se llama. Entonces tú extraes hasta donde puedes perforar, y luego al fechar, pues esa es la edad que tiene ese sedimento. Es los centímetros de tierra que se acumularon a lo largo del tiempo, y en 1,88 m tuvo una edad de 4.200 años, el bosque de pino. Y en encino, un núcleo de sedimento de 96 centímetros tuvo 1.380 años, fechado con carbono 14. Entonces, por eso es la diferencia. ¿Se puede ir más abajo? Claro que sí. ¿Se puede reconstruir más atrás? Sí, pero pues hay que tener una plataforma de perforación. No tengo conocimiento que se pueda perforar muy abajo dentro del bosque. Pero en lagunas y lagos, sin duda, mis colegas de la UNAM en Chalco han perforado 120 metros y han reconstruido los últimos interglaciales de los últimos 125,000 años. También habíamos hablado de la enorme relevancia del descubrimiento del Sea diploperennis en las montañas de Manantlán a finales de los años 70 del siglo XX. El doctor Eduardo Santana Castellón, quien preside hoy el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la UDG y que participó en el proyecto inicial, destaca el valor que tuvo para la ciencia, para la investigación y para la creación de instituciones en México. Uno de los grandes valores es que generó toda una línea de trabajo medioambiental nueva en la Universidad de Guadalajara. Ya desde Guadalupe I venía toda una serie de la Universidad de Guadalajara de tener una cultura y una práctica de activismo para la conservación de la naturaleza, desde que salvamos el lago Chapala con el movimiento de Zuno, la Iglesia Católica, el Informador y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Y así los Colomos, y así el Bosque de la Primavera, etc. Pero esto ya generó o fue la primera base de institutos de investigación anclados a la transformación de un territorio. Ese compromiso no se ve mucho en el país ni en muchos otros lados, y eso nace de ese proyecto de DICSA. Y el otro es crear la Estación Científica Las Joyas, que ya fue la base para estudios de geología, suelos, hidrología, taxonomía, ecología de fauna, y la propia estación se fue pionera, aparte de ser pionera en el occidente de México, ya estaba la de Chamela, la de la UNAM, pero pionera en un montón de diferentes tipos de investigaciones científicas a escala de ecosistema, a escala de comunidad, a escala de población, a escala de ecofisiología, y a escala de interacción sociedad-naturaleza, que no se había visto antes en esta región de México, y en algunos casos no se había visto en México.
Y es justamente que nos tropezamos en nuestra visita al mosaico del bosque mesófilo contiguo a Las Joyas con un remanente de esta planta que se usa mucho para la ganadería y crece en los claros del bosque o en los llanos productivos de la sierra. Nuevamente recibimos la información de nuestro guía Joel Olague Montes. Bueno, pues estamos llegando a una de las motivaciones fundamentales para que exista tanto la Estación Científica de Las Joyas como la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Estamos con el famoso Sea diploperennis. Platícanos esta historia, por favor, Joel. Sí, mira, justamente este maicito, como le conocemos comúnmente, es pues la estrellita, es el protagonista principal de Sierra de Manantlán, ¿no? Es el responsable o el actor de que todo este proyecto Manantlán haya iniciado, ¿no? Y esto sucede allá a finales de los años 70 con el descubrimiento de esta plantita que creían que era una especie que ya había pues desaparecido, ¿no? Pero pues que se encuentran en estos estudios que realizan de que era una especie nueva, una especie que no es endémica, que no existe en otro lugar. Solamente existe en Sierra de Manantlán. Sierra de Manantlán es quien hasta la fecha, quien la ha reportado, ¿no? Sí. Entonces, pues fue muy sonado este descubrimiento porque es ancestro del maíz común, ¿no? Es como el abuelito, hay quien dice el abuelito del maíz que conocemos. Y justamente fue sonado porque genéticamente se cree que puede ser pues ahí un poquito mezclado, a sacar un híbrido con el maíz común, porque resiste a algunas plagas que afectan directamente al maíz. De hecho, ahora que estás explicando eso, en las zonas donde hay cultivos de maíz aquí en la Sierra de Manantlán, se utiliza para esa hibridación esta milpilla, ¿no? Se utiliza, sin embargo, pues es de una manera muy ancestral, ¿no? Obviamente, sí. Quien lo hace son las personas mismas de las comunidades, pero no es comestible. Se utiliza totalmente forrajero, para el ganado, ¿no? Principalmente. Entonces, pues ellos le siguen dando un uso, pues como siempre lo han hecho. Sin embargo, nosotros, bueno, la parte de la ciencia busca más allá, ¿no? Del sacar este híbrido, ¿no? En el que se puedan mejorar genéticamente el maíz común. Otra característica muy interesante de este maíz es que no necesita estarlo sembrando año con año como el maíz que conocemos. Tiene abajo unos rizomas, como unos camotitos, decimos por ahí, que pues cada año vuelven a crecer, ¿no? En este caso es anual, la parte de arriba se seca, produce el fruto, se seca, pero queda resguardado estos rizomas en la parte de abajo, lo cual produce que cada año vuelva a brotar. Sí, es una especie silvestre, pues. Así como tal. Pues sí, o sea, esto, volviendo un poquito más en manera general, te digo, esto atrajo la atención de investigación a nivel internacional incluso, donde pues incluso apareció en algunos periódicos, New York Times, en algunas revistas de renombre, Science, y pues te digo, atrae la atención no solamente de botánicos, sino que se empieza a venir personas que trabajan a lo mejor con aves, gente que trabaja con mamíferos, gente, o sea, en general, ¿no? Entonces empieza a crecer este proyecto, no nada más era el Sea diploperennis, sino que a lo mejor también era, ok, ya sabemos que hay jaguar, o ya se sabe que hay una especie de colibrí que viene desde Alaska y se queda aquí en el occidente, aquí en Manantlán. Entonces se empieza a abonar de investigación todo esto, ¿no? Lo cual hace que pues haya como exista esta presión por proteger el lugar. Entonces ahí es cuando el gobierno del estado adquiere el predio a una familia pues de ahí de Autlán, me parece, y este predio se lo entrega en comodato a la universidad, y desde entonces pues
Esto en el 84, ya cuando compra el predio. 40 años atrás. Exacto. Pero pues sí, básicamente es el responsable de que hoy por hoy estemos aquí. En un área natural protegida. Sí. De hecho, me parece muy interesante también señalar, ya lo hemos platicado con otros investigadores, este maíz silvestre tiene la particularidad de que requiere zonas perturbadas. Aquí tenemos un proyecto de conservación donde se deja a la naturaleza hacer su trabajo. Curiosamente, pues ha tenido que hacer intervenciones porque se estaría reduciendo la mancha de Sea diploperennis aquí, cuando en otros lugares donde sí se dan las perturbaciones de forma natural porque hay manejo, como San Miguel, que pertenece al ejido Ayotitlán, está prosperando muy bien justamente porque están dándole el manejo que tú comentabas al principio. Entonces es muy interesante entender que es una especie muy ligada también al ser humano, ¿no? Justamente por estos procesos que el ser humano termina siendo una fuerza también que activa o desactiva las perturbaciones de los bosques. Claro, también ha evolucionado a la par con el hombre, ¿no? En este caso necesita de perturbaciones, como lo comentas, de que se lo coman las vacas, de que de repente llegue alguien y le macheteen ahí o le prendan ahí incluso fuego. Sí. Entonces necesita de perturbaciones directas, las cuales al haberlo protegido, pues dices, ok, ya no tenemos perturbaciones como vacas, ya no tenemos perturbación como el fuego a lo mejor, en este caso. Y pues, ¿qué sucede? La población de Sea diploperennis empieza a disminuir, ¿no? Porque empieza a ser, pues vamos a decir que cubierta por el resto de algunas otras plantas un poco más invasivas, más agresivas. En este caso la zarzamora, por ejemplo, que lo empiezan a suprimir, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está esa disyuntiva de, ok, ¿qué hago? Si se dijo inicialmente que el predio que era para conservarlo, para proteger el maíz, pero pues le gusta la mala vida, ¿verdad? Le gusta que lo macheteen, que lo quemen, que se lo coman, le gusta esto. Entonces es ahí donde se busca pues este equilibrio, ¿no? Tratar de mediar esta situación. Ahora, considerando que sí tiene manejo en otras partes de la Sierra de Manantlán, podríamos decir que el Sea diploperennis, que fue la semilla de ese proyecto de protección, goza de cabal salud. Podemos seguir pensando que los manejos y las dinámicas ecosistémicas garantizan que tengamos Sea diploperennis para mucho tiempo, para siempre tal vez. Bueno, las especies tienen un periodo de extinción, por supuesto, pero hablando de dimensiones humanas, pues. Sí, en ese tema al menos sí está al menos resguardado en este punto, ¿no? Digo, aquí vemos un manchón de Sea, pero una zona, pero no es todo. Hay otros espacios más amplios que son puro Sea diploperennis. Digo, decir que ha reducido no quiere decir que ya desapareció. Sí, estamos hablando solamente de las zonas de alta conservación como es esta. Las zonas bajo manejo agrícola, ganadero, sigue su dinámica de siempre. Se sigue manteniendo como tal. Ellos siguen utilizando el maíz como lo han hecho sus ancestros, ¿no? Y hablamos de comunidades indígenas principalmente. Entonces, pues ellos mantienen las mismas tradiciones, mismos métodos, o sea, es esta parte, ¿no? Como muy, muy igual, por decirlo. Entre las leyendas más famosas del encuentro entre humanos y fieras en la Sierra de Manantlán, sobresale la del guitarrero. A José Aragón David, conocido como El Palillo, uno de los primeros trabajadores de las joyas, se lo contaron muy niño. Él nació en 1943. Un juglar de nombre desconocido, que iba de pueblo en pueblo a tocar su instrumento y cantar por unos pesos, un día subió desde Ahuacapán a una fiesta. Cuando anocheció, no aceptó la hospitalidad de sus anfitriones porque tenía urgencia en regresar. Casi de madrugada se internó por el camino oscuro y cubierto de bosques densos. Al poco rato cayó una granizada. A la mañana siguiente encontraron en la vereda la palma china con que se cobijaba, algunos trapos, pedazos de camisa y sangre. Fue por el rumbo donde nace el arroyo del Tecolote. Hallaron la sangre y un arrastradero porque el tigre lo mató.
Parece que lo descubrió dormido, lo levantó, se lo llevó a la barranca, lo despellejó y se lo comió. Después dieron con sus restos. Dijo en el verano del año 2002 el campesino que ahora está retirado en su pueblo natal. Palillo, en cambio, sí es testigo vivo de la devastación de estos bosques que en los años 80 fueron adquiridos por el gobierno del estado. Había un aserradero en el predio de Corralitos, pero muchos más a lo largo y ancho de la sierra, donde por más de 3 décadas se extrajo la crema de los bosques templados y tropicales con grave daño a la biodiversidad. 40 años después del desastre, la recuperación ha sido impresionante. Los animales legendarios han vuelto y los lugareños vuelven a hablar de tigres o jaguares y de leones o pumas. Y aunque Palillo se retiró, su hijo José Alfredo Aragón Cruz, apodado el Ferruco, nacido 4 décadas después, ha recibido el mismo bagaje de historias y hasta el mismo empleo. Hoy es el trabajador permanente con más largo historial laboral de esta institución universitaria. Y como las leyendas no son palabra de Dios, el Ferruco cuenta un relato diferente del guitarrero, y aquí es donde entramos a su propia historia. Bueno, estamos con un personaje que es importante para entender la historia de las joyas, José Alfredo Aragón Cruz, apodado Ferruco. Ya es un nombre popular que tiene él aquí en la Sierra de Manantlán, y yo estoy destacando este personaje porque prácticamente sería la única persona que ha estado todos los días desde que existe la estación, no todos los días, por supuesto, estoy exagerando, pero la mayor parte de los días. Si tenemos que hablar de un protagonista de la historia de esta estación, considerando que los investigadores van y vienen, que los representantes burocráticos pues tienen que ir a hacer trámites a Autlán y todo, pues normalmente aquí está don Ferruco, hijo también de otro personaje de acá de la sierra, y a final de cuentas me parece valiosa su opinión porque pues si alguien puede hablarnos de la evolución de este proyecto aquí en el territorio es precisamente famoso Ferruco. Entonces quiero preguntar, Ferruco, ¿cómo fue que llegaste aquí? Entiendo que fue muy joven, eras de hecho casi niño cuando te tocó llegar aquí a trabajar aquí en Las Joyas. Incluso ni tu papá había llegado aquí. No, lo que pasa es que antes mis abuelos trabajaron primero aquí. ¿Cómo se llamaban tus abuelos? José Cruz Lujano y mi abuela Ofelia Esquivel, no recuerdo el otro apellido. Eran abuelos maternos. Ajá. Ajá. Y bueno, antes que se hiciera lo de la reserva era un rancho aquí, y ya el gobierno del estado compró el terreno y se lo dio a la universidad para que lo estudiaran, y ya, pero le dijeron que le daba trabajo a mi abuelo y a mi abuela y se quedaron aquí. Y yo me había bajado a la primaria pues también vivía en el cerro aquí en un rancho que se llama Corralitos. Y me bajé y un día bajó mi primo a llevar. ¿Bajaste a Huacapán? A Huacapán y a comprar azúcar. Y ya yo un día me vine con él aquí, pues a pasarme unos días con mi abuelo. Pero ya para entonces ya era lo de la reserva aquí pues del gobierno del estado. Y en eso pues ya me decía mi abuelo que iba a venir el ingeniero Enrique y así le decía nada. Y ya él fue el primer jefe de campo que tuvimos aquí. Y ya pues andaba con mi abuelo y me acuerdo que me mandaba a darle de comer a los perros donde tenía su cuamil, porque para que no se lo comieran los mapaches. Y ya vino él y me dijo que si le ayudaba a trabajar. El maestro Enrique ya le dije que sí, me contrató así por un mes, después por 2 meses, y así me llevó hasta que cumplí mis 18 años, que ya me consiguió mi plaza. Pero después sí, me vine yo de allá de Huacapán para acá con mis abuelos, pero no avisé en la casa. Uh-huh. Y ya mi papá vino para acá para saber dónde andaba, a ver si estaba acá o dónde estaba, pero vino como al mes. Uh-huh. O sea, pues más o menos me imagino que ya se imaginaba que había venido con mi primo. Y ya me acuerdo que ya le dije que me iba a quedar aquí ya, que me habían contratado para trabajar aquí un tiempo. Y me dijo que estaba bien. Y así pasó y después ya pues empezó a venir a crecer esto de aquí. Y ya me dieron mi plaza, ya empecé a seguir, ya después se vino mi papá a trabajar aquí. Y así empezamos Después se vinieron 2 hermanos, pero no les gustó a ellos y nada más. ¿Tu papá todavía vive? ¿Cómo se llama tu papá? José Aragón David. ¿Y su apodo es? Palillos. Palillos, exactamente. Todavía vive y sí estamos hablando de que ya tiene como 86 años, ¿verdad? Sí, ya como 86, sí, ya llegando a los 90. Llegando a los 90. Ahora, prácticamente desde los 13 años, entonces, estás aquí en Las Joyas. Sí. Y ha sido prácticamente desde entonces, tu único trabajo de tu vida ha sido Las Joyas. Sí. Sí. ¿Y por qué te gustó quedarte aquí? Pues no sé, pues la verdad el trabajo bonito aquí, relajado y no. Pues no sé, yo creo que porque toda mi vida me la he pasado en el cerro.
Claro. Ahora, te ha tocado tener varios jefes porque Enrique estuvo en los principios, pero pues Enrique tenía cosas que hacer allá y después vino Rubén Ramírez y actualmente tienen a Víctor de jefe. No sé cuántos jefes han pasado por aquí. ¿Cómo le haces para entenderte con personalidades distintas y visiones que a fin de cuentas pues son personas que tienen sus ideas diferentes, ¿no? Sí, no, ha pasado, verás, primero fue Enrique, mi padrino Enrique, y después fue Carlos Barrera, después fue Víctor Sánchez, después Rubén, después Francisco, después Daidá, y después volvió a venir Rubén. Y después, ya ahorita está Víctor. O sea, pero en realidad he trabajado muy a gusto con ellos. ¿Cuál es el trabajo aquí que desempeñas aquí en Las Joyas? ¿Qué es lo que hay que hacer en el día a día? ¿De qué hay que preocuparse? Supongo que todo el mantenimiento de este complejo de cabañas, ¿verdad? Sí, dar mantenimiento aquí, darle mantenimiento al lienzo, apoyar la investigación. O sea, todo. Aquí le haces de todo. Decir, de la chamba no te aburres de decir que ya me aburrí de ir al lienzo. No. O sea, ya que ya fuiste un día al lienzo, que otro día al camino, que ya fuiste con los investigadores y todo eso. Porque uno pensaría, bueno, que a gusto estás, pero mantener esto tiene su chamba, ¿no? Sí. Y además no son tantos ustedes. No son muy poquitos, porque, o sea, la verdad sí hace falta personal aquí. ¿Y cuándo es que se les satura el trabajo? Cuando hay visita. Sí. ¿Qué tipo de visita reciben? Pues, por ejemplo, cuando vienen así, hay grupos que vienen hasta de 8 días a hacer prácticas y eso. Y pues por ejemplo, que se nos rompió el lienzo y que ya se metieron las vacas y que no podemos ir a sacarlas por estar atendiendo a la gente. ¿Cuáles son los momentos más apremiantes, más difíciles de la vida aquí en Las Joyas, considerando un año típico? No sé si sean los incendios también. Sí, también. Sí, también es medio trabajosón en lo de los incendios también. ¿Y cuál es la labor de ustedes? ¿Estar habituallando, llevando recursos a los combatientes o también se suman al combate ustedes? Sí, lo que pasa que pues aquí es como un punto de reunión. Todos los por ejemplo, si hay un incendio cortito, pues se vienen aquí a la estación, que el helicóptero se viene aquí también y que el personal se viene aquí para aquí ya desplazarlos a donde, porque en realidad a nosotros nos toca estar como pues vigilando lo de los incendios, pues que ya haces tu recorrido para tal lado, que porque miras un chorro de humo y que hay que ir a ver si es incendio o es una quema controlada, así, ¿no? Y si es incendio, pues reportarlo y pues dar por dónde anda y todo, si es conveniente subir de abajo o sea, si es conveniente subir, pues, por ejemplo, que si está para el lado de Cusalapa, si hay que subir por Cusalapa o venirse de aquí y bajar. Que aquí ayuda mucho el conocimiento que tienen de la sierra. No, sí, muchísimo. Si no supieras aquí lo de las cañadas y todo eso, o sea, no, olvídate, no, porque los incendios aquí son muy peligrosos. O sea, son muy fuertes, pues, pero pues en sí se nos hacen muy fáciles porque ya conocemos todo, ¿no? No es como en la primavera son fuertes, pero pues también pues es una pendiente muy fea en la primavera, una sierra muy cochina. Claro. ¿Les ha tocado entonces ir a combate fuera de aquí también? No me ha tocado ir a combatir, pero me ha tocado ir a medir sitios para allá, creo, con mi padrino Enrique. Okay. Pero y fue cuando conocí el cerro ese. Muy bien. Y en todos estos años, anécdotas, cosas que valgan la pena que la gente conozca sobre la vida aquí en Las Joyas, sobre, no sé, encuentros con animales, o conflictos que se hayan vivido fuertes aquí en la zona. Pues no, pero ha estado tranquilo, o sea, y de animales que hayan atacado a personas, ¿no? Bueno, hace mucho nomás, pues platica mi papá que unos músicos que iban de Autlán a Cusalapa, que se quedaron a dormir aquí en Corral. ¿Venían por aquí, por la sierra? Sí, venían aquí a cruzar de Autlán a Cusalapa, a cruzar caminando. ¿Y antes este era el camino para ir a Cusalapa? Sí. Sí, creo que antes pasaba la gente por aquí. Entonces estamos hablando de antes de que se habilitara la carretera 80. Sí. Entonces debió ser antes de los 50. Sí. Sí, que era cuando estaba en la cerradera en Corralitos. Por aquí usaban entonces, la gente viajaba por aquí. Sí, dice que iban a tocar acá a Cusalapa y que se quedaron a dormir ahí y que ya nos despertaron. O sea, que ya no estuvieron ahí, pues.
¿Y a qué se atribuye su desaparición? Que- ¿Hubo un ataque? Pues dicen que fue el puma, pero pues sabe, ¿verdad? Porque digo, ustedes tienen contacto con algunos animales. Entiendo que el puma incluso llega aquí a Las Joyas a veces y aquí aprovecha que las cabañas están muchas sobre pilotes y las usa de refugio, ¿no? No, Además, sí. porque aquí llegan venados también. Sí, y lo demás porque está despejado, pues a ellos les gusta, pues pueden alcanzar a atacar más fácil al venado, pues, porque está despejado. Y sí, se ha visto aquí cortito el puma, se han visto una pareja que cruzan aquí. Y jamás es una amenaza para ustedes. No, pues hay mucha comida, hay jabalí, todo eso, venados, ¿sí? Y andar deambulando por los caminos de aquí, de la zona, de repente en la tarde, noche solo, no es riesgo respecto a animales. Pues sí es riesgoso, o sea, pues no sabe uno, pues que, pues sí es peligroso, pues, pero pues igual no, pues no anda uno también solo así por la noche. ¿Y qué será más riesgo, un depredador o, por ejemplo, una serpiente o cosas por el estilo? Para mí una serpiente, yo les tengo mucho miedo a las serpientes. Pero vale la pena sobreponer la ciencia a la leyenda. No hay documentados casos de ataque de jaguar o puma a seres humanos en toda esta región. Y su existencia reporta un papel relevante y útil para las sociedades humanas, al controlar a los herbívoros y permitir el auge múltiple de la diversidad biológica, el control de las plagas y el establecimiento de una frontera eficaz entre la vida silvestre y la vida humana, que por lo general son los segundos los que siempre transgreden. Pasemos a la segunda parte de nuestra entrevista con el especialista en monitoreo de depredadores, el doctor Juan Pablo Esparza. La coexistencia de estas dos especies que son de buena talla, que podrían competir por animales similares, aunque entiendo que sus costumbres de alimentación no son exactamente iguales, pero como que al ser frontera a Las Joyas, podríamos decir, a partir de aquí hacia arriba, porque todavía crece la sierra, sube hacia 800, 900 metros más la sierra, sería como un territorio más de puma, y hacia abajo podría ser el jaguar el que pusiera las reglas al menos, aunque también haya puma. Pues mira, si los dos pueden existir, digamos, el puma evita al jaguar, ¿no? Sobre todo en las selvas, que si es más caliente, es un hábitat donde está el óptimo del jaguar. Ahí hay más jaguar y hay menos puma, ¿no? Porque ahí está muy bien, ¿no? Y sí, conforme uno va aumentando la altitud, va disminuyendo la presencia de jaguar y va aumentando la de puma, ¿no? Entonces sí, pero ¿cómo funciona esto? Digamos, si el puma siempre está tratando de evitar el jaguar, ya sea que no usar los mismos sitios, o si los uso a horas diferentes, ¿no? Algo que se ha visto ahí en Manantlán es que al principio, cuando empezó los primeros estudios de cámaras trampa, si uno dibuja como a qué horas está activo uno, como patrones de actividad, uno y otra especie, el puma y el jaguar empataban, eran nocturnos, ¿no? Y conforme han pasado años, te estoy hablando de 2008, hasta ahorita actualmente, el puma se ha hecho muy diurno y el jaguar sigue siendo nocturno. Entonces, ellos están compitiendo, ¿no? Entonces, el menos fuerte es el que evita al más fuerte, que es el jaguar. Entonces lo evitas en el espacio aunque use el mismo sitio, lo usa a horas diferentes. Comen lo mismo, básicamente, no más que el jaguar come en mayor proporción pecarís o jabalín, como le llama la gente, ¿no? Es un puerco salvaje, digamos, pecarí de collar. La gente le llama jabalín en la región. Y el puma come más venado que el jaguar, ¿no? Entonces uno basa su dieta en el venado y otro, o sea, los dos son importantes, pero uno come más de uno y come de otro, ¿no? Estas dos especies necesitan especies, porque también es difícil para que haya poblaciones saludables de puma o jaguar, necesita que haya poblaciones de fauna grande. ¿Quién es la fauna grande en la región? Pues pecarí y venado, cola blanca, ¿no? Sí pueden comer de todo, y hay estudios que lo dicen que comen muchos animales pequeños, ¿no? Pero eso no tiene una viabilidad a largo plazo, ¿sí? Para que haya poblaciones de jaguar o puma a largo plazo se necesitan presas grandes, ¿sí? Y en otros lugares, pues sí, hasta comen cocodrilos y aves grandes y todo, pero aquí en el occidente del país y norte del país se necesita que haya venado y pecarí en poblaciones abundantes, ¿no? Porque uno también pensaría, bueno, Manantlán, Las Joyas son 1,200 hectáreas, Manantlán como reserva son casi 140,000.
evidentemente tú hablabas el tema de las islas. A largo plazo el puma y sobre todo el jaguar necesitamos pensar en territorios mucho más grandes que una reserva de este tamaño, pese a que es bastante importante. Y bueno, es un poquito también el esfuerzo que ustedes han hecho al ver otros puntos de conservación en la costa de Jalisco, por ejemplo, Chamela-Coizmala, el trabajo que había también ahí empezado Rodrigo Núñez, pero a final de cuentas, ni Chamela sola, que es muy pequeña además, ni Manantlán sola, se requiere ligar todos estos sitios, el Nevado de Colima, por ejemplo, hacia el sur, Sierra de Cacoma hacia el norte de Manantlán. Sí, mira, como las reservas, áreas naturales protegidas han funcionado relativamente bien, podemos decir generalización bien, pero se están quedando como islas aisladas, ¿no? Entonces se necesita conectarlas. ¿Y cómo se pueden conectar estas para que pueda haber flujo, ¿sí?, entre estas islas, áreas naturales protegidas, o inclusive parches de vegetación, o sea, sierras que aquí en el occidente de Jalisco y occidente de México queda todavía muy buena masa forestal, no tan fragmentada. ¿Cómo poder conectar estos parches donde potencialmente pudiera vivir el jaguar? Decimos el jaguar porque si está ahí el jaguar pueden vivir los demás, ¿no? O sea, el jaguar es una especie que se usa como una especie de bandera, una especie de paraguas, ¿no? Si tú proteges a uno que necesita áreas tan grandes, vas a proteger hasta los ratones, las plantas. No es para que no se piense que hay un sesgo total, no tiene un fin, ¿no? Entonces, se pueden hacer corredores biológicos, ¿sí?, y para conectar estos. De hecho, estuvimos trabajando con WWF y con varias instituciones en talleres, las GIMAS, también junto con Rodrigo, como lo mencionaste, con varias GIMAS, con el gobierno de instituciones de Nayarit, de Jalisco, Semadet, o sea, con un sinfín con ganaderos, con FONOR, para un proyecto para ver la idea que se tiene un poco desde WWF, yo también estoy convencido, para evitar que estos como corredores biológicos se deforesten, ¿no? O si ya están deforestados, tratar de restaurarlos, poner algo de cobertura arbórea. La cobertura arbórea lo que va a permitir es a la fauna poder cruzar de ahí. Estaría muy bien conservarlo todo, como protegerlo, pero estamos actualmente que tenemos que buscar otras alternativas. Una alternativa es desarrollar actividades que sean, digamos, amigables con el jaguar o que puedan ser compatibles con la conservación del jaguar o otros carnívoros, ¿sí? Algunos ejemplos puede ser cafetal bajo sombra, hay piña bajo sombra, aprovechamiento forestal de manera sustentable, etcétera. La ganadería, la principal causa por la cual desaparece el jaguar es por problemas de depredación. Entonces, es un mal manejo de la ganadería que genera conflictos con los ganaderos y pues como hay una mala ganadería se comen los becerros sobre todo, entonces luego lo matan. Entonces también se está apostando que en esos posibles corredores se puede hacer ganadería agrosilvopastoril, ganadería regenerativa, lo cual, o un manejo adecuado de la ganadería se puede reducir prácticamente a cero si se hace una ganadería responsable con los depredadores. Entonces, todas estas actividades productivas se están tratando de impulsar. Estamos empezando. No quiere decir que sí, eso funciona. Estamos probando si eso creemos que sí funciona para que en lugar de que lleguen y se tumbe todo, ¿no? Digamos que pongan a lo mejor caña o que pongan a lo mejor puro pasto, estas actividades productivas que conservan cobertura arbórea, arbustiva, puedan permitir todavía que pase la fauna y conecte estas poblaciones. Es una idea que está iniciando, ¿no? Y tenemos que entender, muchas veces tiene la conservación como mal entendida como preservación, algo que no se toca. Eso pues no es posible, sería un ideal, pero todo el mundo estamos llenos de personas, ¿no? Eso no se va a poder. Más bien tenemos que pensar que es la conservación. La conservación es usar los recursos de manera sustentable. Conservo animales y aprovecho de manera sustentable. Eso en sí es la conservación, ¿no? Entonces, por eso esta idea que estamos tratando de ver, ojalá vaya bien, ¿no? Entonces, apenas estamos trabajando en eso. Digo, lo que me dices habla de una evolución en cuanto al éxito de Manantlán, Las Joyas, y en general las otras áreas naturales protegidas respecto a conservar animales y plantas al grado de que regresaron animales que no se veían en mucho tiempo o volvieron a ser abundantes, pues. Pero hay algo clave que tú has señalado,
la actitud de la gente frente al depredador. Normalmente el depredador la tiene difícil porque la gente le echa la culpa de todos sus males. Tú hablabas del tema de la ganadería con el jaguar y seguramente no nomás hablan del jaguar porque supongo que en el norte la experiencia era con el puma, ¿no? O sea, el depredador siempre la tiene difícil. Hace falta, diría uno, en términos un poquito fuera de foco, fuera de aplicación, que necesita relaciones públicas muy intensas los depredadores aquí en México. Sí, bueno, un poquito del miedo, lo que tú decías. En todos los lugares del mundo, la gente al depredador tope, ¿no? Es el que está más alto en la cadena alimenticia, es el que le echa la culpa de todos sus males, ¿no? En el norte del país le echan la culpa al puma, porque, bueno, en las zonas desérticas que no hay jaguar le echan la culpa al puma, ¿no? Aquí le echan la culpa al jaguar, ¿no? Y así, digamos, en otros lugares le echan la culpa al tigre, le echan la culpa, si en ese lugar solo hay coyotes, al coyote. Eso es algo, los humanos como que siempre le echamos la culpa al depredador, como que hay un conflicto. En parte le tienen miedo, ¿no? Pero déjame un paréntesis aquí, la mayoría de la gente piensa que el puma, el jaguar, uno se va al monte por ahí, ¿no? Y está caminando, que ahí están esperando para brincarle y comérselo, ¿no? Una parte de eso es el miedo y a veces también por eso lo matan, ¿no? A los depredadores. Pero nomás quiero decirles, o sea, realmente el puma, en México, en toda Latinoamérica no ha habido registrado una muerte de humano por puma, en toda Latinoamérica. En Estados Unidos y Canadá solo algunos casos. Que son animales de mayor talla también, ¿no? Condiciones muy particulares, pero que son animales de mayor talla también, para no abundar mucho, desviarnos mucho, pero sí que lo abordamos, ¿no? Y eso es en toda la historia. El jaguar solo hay 4 casos registrados, han sido en Brasil y en Colombia, pero casos muy particulares, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues no son peligrosos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, o sea, mueren al año 1 o 4 personas por cocodrilos, no es un poco la magnitud, ¿no? Y digamos, o sea, pues realmente no es peligroso, ¿no? Son condiciones muy particulares. Entonces, esa es una de las razones por que las mata. La otra es sobre todo por el conflicto con los ganaderos, ¿no? Y lo que sí hace falta, uno es te digo esto de que no mata, falta trabajar con las comunidades, ¿no? En parte educación ambiental en el sentido que no es peligroso para el humano, y trabajar con los ganaderos de que hay alternativas que, pues como te decía, reducen prácticamente a cero la depredación de ganado si se lleva una ganadería pues, de manera responsable, ¿no? Eso ya se ha visto en todos los lugares. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.